Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Tito, capítulo 1, versículo 5, y vamos a leer hasta el versículo 14. Dice: por esta causa, le dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Como pueden ver, el título de la predicación: el pastor y su trabajo en la iglesia. El domingo pasado habíamos dicho que íbamos a estar unos 4 o 5 domingos, no lo sé muy bien, hablando del pastor, del pastorado. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que hablemos ahora. Eso es Tito 1, todo está prácticamente relacionado con la vida y el trabajo del pastor en la iglesia. Para recordar un poco, vimos que el domingo pasado vimos que el pastorado no es una idea de hombre. ¿Amén? No es una idea de hombre, el pastorado. No es algo desarrollado por el tiempo, uno que puede decir: bueno, Jesús no habló nada, ni los apóstoles dejaron nada en su tradición para que nosotros los obedezcamos respecto a los pastores. La iglesia a través de los años fue eligiendo algunos líderes, pero no es algo estipulado por el hombre, no es algo que se desarrolló en el tiempo, sino, como dice Hechos 20:28, es el Espíritu Santo quien constituye a los pastores. Amén. Es el Espíritu Santo. Para poder darle, eso ya es sumamente serio y solemne, ¿no? El Espíritu Santo constituye a los pastores, pero para darle más seriedad y más importancia a lo que acabamos de hablar, para que podamos comprender lo solemne y lo serio que es para nuestra vida, también habíamos visto que Jesús es el dueño de la iglesia. ¿Recuerdan? La iglesia es de Jesús. Y Él decidió edificar la iglesia como Él quiere. Si Él decidió poner pastores, es porque los pastores son necesarios y son una bendición. Jesús primero nombró a 12 apóstoles, a quienes constituyó, como habíamos visto, ¿recuerdan? El fundamento de los apóstoles. Eso está en Efesios 2:20. Pero los apóstoles, no solo después de su muerte, sino mientras aún estaban vivos, no podían dirigir todas las iglesias al mismo tiempo, a medida que se expandía el cristianismo. Entonces, a medida que se iban estableciendo iglesias, ellos, los apóstoles, iban confirmando pastores, que bíblicamente también son llamados obispos o ancianos. Son sinónimos. Sonaría súper raro, pero no estaría mal, no sería pecado que, venga, Angie y me diga: obispo Nico, ¿no? Suena muy romano, pero les digo esto para que entendamos que obispo, anciano, pastor, presbítero, es la misma persona, diferentes títulos para la misma
persona. Entonces, a medida que la iglesia se iba extendiendo por todo el imperio romano, claramente los apóstoles no iban a poder controlar a todas, cuidar a todas, edificar a todas. Entonces iban estableciendo pastores, obispos, ancianos, y les encargaban a ellos el cuidado y la dirección de la iglesia en su ausencia. Así que los pastores, primer punto para que anoten, los pastores son los sucesores de los apóstoles. Eso es muy importante. Los pastores no son apóstoles. Recuerdan, o no puedo repetir todo lo que hablamos el domingo pasado, pero que los pastores sean sucesores de los apóstoles no los hace apóstoles. Ya no hay más apóstoles. El fundamento se puso una vez y el pastor edifica encima. Por eso la catequesis misio, que ayer lo vimos, los hermanos de la catequesis ya están así en el griego, todo con los ministerios de la iglesia, espero. La catequesis misio afirma: los pastores desde el primer siglo son los sucesores de los apóstoles en cada iglesia local en cuanto a la enseñanza y a la autoridad sobre las iglesias para dirigirlas, siempre y cuando los pastores mismos estén sujetos a la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Cómo? No, ese es el resumen de la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? El Nuevo Testamento. Esa es la doctrina de los apóstoles. La tradición de Jesús, dijeron por ahí. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto que afirma la catequesis misio? ¿Qué quiere decir? Que el pastorado de la iglesia, los pastores no tienen autoridad para poner otro fundamento, no tienen autoridad para enseñar doctrina nueva. Les doy un ejemplo: yo como pastor no tengo autoridad para venir y decir, bueno, hermanos, el Señor me mostró que en lugar de 4 jinetes del Apocalipsis son 5 y me tienen que obedecer porque yo soy el pastor. Eso significa, yo no puedo poner otro fundamento, ya está la enseñanza establecida. Y segundo, significa que los pastores no pueden manejar la iglesia como ellos quieren. ¿Me van siguiendo? ¿Me voy explicando? Así que los apóstoles no tienen la autoridad de poner otro fundamento que pusieron los apóstoles, pero siempre hay un equilibrio. Y eso lo hablamos ayer con la catequesis. No nos vamos allá donde no se lo puede mirar al rostro al pastor, porque no es el pastor, es el obispo, ¿no? Hablamos con Igna, el reverendo, ¿no? Y donde si sube el pastor, le limpio la silla, pastor. O hablábamos cuando estuvimos en la casa de Pau, al principio de año, y me dio el sol cuando estábamos, y Mauro sacó ¿se acuerdan? El paraguas y lo hiciste con mucho amor, yo sé que sí, pero no es que ahora los veo ahí con calor y Manu, soy el pastor. Y entonces Manu ahí con... O sea, no nos vamos a eso, pero tampoco nos vamos al otro extremo. O sea, el pastor. El pastor. ¿No? Entonces, si bien el pastor no puede poner otro fundamento ni dirigir la iglesia como quiere, sí tienen la autoridad y el mandato de edificar la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Tienen la autoridad. O sea, no nos vamos allá, ¿ok? Como nos comentaba Vero, ese pastor que salía a comer con algunos hermanos y le hacía pagar la cuenta a ellos porque soy el pastor, ¿no? No nos vamos a eso, aunque si me invitan a comer no lo rechazo, pero no nos vamos a eso. Y tampoco es como que, bueno, sí, esto enseñó el pastor hoy, pero llenen la parte en blanco. Sí, esto piensa el pastor, pero, ¿no? Los pastores, entonces, tienen la autoridad, no de poner el fundamento, pero sí tienen la autoridad para edificar sobre el fundamento de la iglesia. Así que los pastores fueron constituidos para edificar sus vidas. No somos sus enemigos. Amén. Ese silencio me llena de... No somos sus enemigos. Les doy un ejemplo de lo que sería edificar. Ayer lo hablamos, fue muy linda la conversación en la catequesis, en el turno tarde.
El fundamento es, marido, ama a tu esposa, esposa, sujétate a tu marido. Ese es el fundamento. Desde ahí comenzamos a edificar. ¿Qué sería edificar? Empezar a profundizar en la obediencia y la conformidad a eso. ¿Ok? Pero se empieza a edificar desde el mandato, no desde la excepción. ¿Qué es lo que primero sale en el corazón cuando escuchamos el mandato de sujetarnos a alguien? Ya sea hijos sujetados a sus padres, esposas sujetados a sus esposos, iglesia sujetados a sus pastores. ¿Qué argumento es lo primero que sale? O uno de los primeros argumentos que sale para no obedecer. Nos hacemos los teológicos y decimos, bueno, pero ¿en cuánto nos tenemos que sujetar? ¿No? Ese es el primer argumento. Y el segundo argumento, ¿cuál es? ¿Pero qué acaso el pastor no se equivoca? Y la respuesta a esa segunda pregunta, que el pastor no se equivoca para que nos sujetemos a él, la respuesta es, sí. ¿Y qué tiene que ver el mandato con que el pastor se equivoque? ¿Qué piensan? ¿No creen que Jesús sabía que yo me puedo equivocar? ¿No creen que el Espíritu Santo sabía? ¿Qué piensan? ¿O ustedes se dieron cuenta de algo que el Espíritu Santo no? Y ahora el Espíritu Santo, no, ¿cómo es que se fue Marvin y lo dejé a este? Ay, se me pasó. Estaba constituyendo un pastor en África y Nico subió. ¿Creen que pasó así? ¿No? Bueno, ¿qué tiene que ver una pregunta con el mandato? Nada. Y la otra pregunta, la pregunta teológica, hay que examinarse si sale de un corazón que quiere obedecer. Porque generalmente es muy parecida a lo que hacían los fariseos. Ama a tu prójimo. Y los fariseos decían, amén. Pero después decían, pero ¿quién es mi prójimo? Y la teologizaban tanto al mandato que terminaban no obedeciendo. Se quedaban tranquilos porque, ¿quién es mi prójimo? ¡Wow, tremendo! Pero no condenados por no obedecer. Eso salió ayer en la catequesis, ¿no? Pero ¿qué pasa si el esposo es toda una catarata de bendiciones? Bueno, empezamos a edificar desde el mandato, no desde la excepción. ¿Y qué pasa? Yo me sujeto a mi esposo. ¿Y qué pasa si mi esposo me manda a prenderle el auto al vecino? Y queremos obedecer desde algo mínimo. Queremos definir la regla por algo que vos decís, pero ¿en serio te va a mandar? O sea, ¿en serio? O sea, ¿con quién te casaste primero, no? O sea, ¿verdad? Esa pregunta puede mostrar un corazón que no quiere obedecer. El Señor puso los pastores en su iglesia. La iglesia, dice 1 Timoteo 3:15, es la casa de Dios. Los apóstoles otra vez pusieron el fundamento y ahora los pastores, los ancianos, obispos, presbíteros son los encargados de edificar esa casa. Efesios 2, si lo quieren buscar rápido, yo lo voy leyendo. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Está hablando de un nuevo pueblo que se formó. Estaban los judíos y los gentiles no tenían nada que ver con las promesas. Entonces Pablo dice, ahora en la cruz ya no son extranjeros de las promesas. Ahora son un solo pueblo, gentiles y judíos, el cuerpo de Dios, de Cristo. Entonces el versículo 19 de Efesios 2 dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ven? Crece en el fundamento de los apóstoles, en quienes vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los apóstoles ponen el fundamento y encargan, le dan la autoridad, la misión, la tarea a los pastores para edificar un templo santo en el Señor. Se los vuelvo a repetir, los pastores no somos sus enemigos. Por eso la primera tarea, si están en Efesios pueden volver a Tito, la primera tarea que se les confió a los pastores, y es la tarea que abarca todas las demás tareas del pastorado, es la de ser un administrador. La tarea principal que se le confió al pastor es la de ser administrador de Dios o de las cosas de Dios. Eso dice el versículo 7.
porque es necesario, Tito 1:7, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. La palabra griega para administrador es oikonomos, y el oikonomos era un mayordomo, y según el diccionario Vine, era literalmente uno que gobierna una casa. Era un mayordomo a cargo de toda la casa. Sigue diciendo el diccionario Vine, oikonomos denota a un siervo superior, miren esto, denota a un siervo superior responsable de la administración de la casa, de la dirección de los otros siervos y del cuidado de los hijos menores de edad. Pablo está diciendo, los pastores son oikonomos, los mayordomos de la casa de Dios. Ahora les hago esta aclaración. Todos somos siervos del Señor. Amén. Todos somos siervos del Señor. Todos, según 1 de Pedro 4:10, somos llamados administradores de Dios. Pero no todos, como siervos y administradores, no todos administramos las mismas cosas y no todos servimos en las mismas cosas. ¿Me voy explicando? Los pastores también son parte del cuerpo, también somos siervos del Señor, pero a ellos se les ha confiado la administración y el gobierno de la iglesia. Yo sirvo al Señor administrando la casa de Dios. Amén. Van a ser unos domingos bastante tensos, estoy viendo. Por eso la Biblia, además de llamarlos a los pastores administradores, también los llama gobernadores. En 1 de Timoteo 5:15, y también dice 1 de Tesalonicenses 5:12 que ellos presiden la iglesia. ¿Les suena algo? ¿Presiden la iglesia? Esto de que son gobernadores, de que presiden, de que son mayordomos, es el significado de la palabra obispo. Porque es necesario, dice el versículo 7, que el obispo sea irreprensible. Bueno, todo lo que venimos hablando es el significado de la palabra obispo. Es una palabra en griego que significa supervisor. El supervisor no es el dueño de la empresa, pero sí tiene a cargo personas y cierto sector. ¿Para qué cosa? Valga la redundancia, supervisar. ¿Lo pueden ver? Un supervisor es alguien que está velando por el correcto funcionamiento de lo que se le ha confiado. Por eso Charles Ryrie dice, los ancianos no son responsables solamente de la salud espiritual de la iglesia, no solamente son responsables por eso, también tienen la supervisión de todos los aspectos de la obra. Esto significa, sigue diciendo Charles Ryrie, presidir y dirigir, no como señor y dictador, pero sin embargo, presidir y dirigir con control y autoridad. Viendo que no recibo un amén, vamos a orar y terminar la predicación acá. No un dictador, donde si hace calor, lo que sea, me dan viento, me ponen ahí protector solar, y tampoco el che pibe, como diría nuestra hermana ahí fuera de Argentina, Buenos Aires. ¿Ok? No un dictador, pero sí con control y autoridad. No es simplemente el que predica y el que tiene que orar por nosotros. Es el supervisor, el mayordomo, el oikonomos de la casa de Dios. Entonces son los pastores los que tienen la responsabilidad de administrar la vida y el manejo de la iglesia. Son los pastores los que deciden los cambios a hacer. Siempre tengan en cuenta todo cambio que no viole o vaya en contra del fundamento de los apóstoles. ¿Ok? Pero son ellos los encargados. Son ellos los que deciden qué cambios hacer. Son ellos los que deciden qué canciones cantar. Si la IBI o Rescate. Aquí sé que hay un salto abismal entre uno y el otro, pero son ellos los que deciden el orden del culto. Primero la ofrenda o la ofrenda después, hacemos esto. Son los pastores, los administradores.
Son ellos los que deciden la organización de los ministerios. Por eso, los que están en algún servicio a cargo, como Vicky, mi esposa, estoy constantemente preguntándoles o tirándole ideas. Miren, podemos hacer esto, miren qué piensan de esto, qué piensan lo otro, o lo que están en copos, ¿no? De poner algo bonito ahí atrás, lo que hablamos en la semana, porque está ahí, el pastor tiene que estar ahí. Entonces son ellos los que deciden. Por eso la catequesis Missio dice, ellos gobiernan siendo plenamente conscientes de que no es legítimo que la iglesia ordene cosa contraria a la palabra de Dios escrita, ¿ok? Mientras no sea contrario a la palabra del Señor, la administración que llevan a cabo los pastores hay que sujetarse. Mientras la organización de los pastores no contradiga el fundamento de los apóstoles, ellos tienen la autoridad de hacerlo. Y la iglesia, cuando se sujeta a la dirección de sus pastores, se está sujetando a Dios. Si la iglesia resiste a la dirección de sus pastores, está resistiendo a Dios. Los pastores, entonces, son los administradores. Esa es la tarea principal que abarca todas las demás tareas. Son administradores, mayordomos de la casa de Dios. Ahora, dentro de su trabajo como mayordomos de la casa de Dios, los pastores tienen la responsabilidad de la enseñanza y explicación de la palabra de Dios. Por eso miren ahí en Tito 1:9, a los pastores se les llama retenedores de la palabra. Los apóstoles establecieron el fundamento y la transmitieron a los pastores, y ellos son los retenedores, los que la guardan, los que se aseguran de la transmisión fiel, no solo en su vida, sino a la siguiente generación. ¿Ok? Como oikonomos, ellos son retenedores de la palabra y se les ha confiado la enseñanza de la palabra. Es como si los apóstoles le dijeran, esto es lo que tienes que enseñar, y así es como la iglesia debe vivir. Deben ser fieles, leales a la palabra, leales a la tradición apostólica. ¿Sí? Vamos viendo que Pablo describe a los pastores como a los obispos que son administradores y luego despliega todo eso. Y ahora dice que son retenedores. La primera característica del administrador, retenedor de la palabra fiel. Ser retenedor de la palabra como pastor implica mantener la pureza de la doctrina apostólica y asegurarse la transmisión fiel a la siguiente generación. ¿Cómo nos llegó acá a nosotros la enseñanza de la Biblia si no había Wi-Fi, disco duro, no había nada en la época de Jesús? Por la transmisión fiel de pastores que obedecieron a Jesús. Los apóstoles murieron en el primer siglo. Juan murió en el año 100, 98, 99. Ahí nomás. Chao. ¿Cómo sobrevivió la tradición apostólica 2000 años? Por la vida fieles de pastores. Por eso, 2 de Timoteo 2:2, si lo quieren buscar, es una hoja antes, bueno, dependiendo del tamaño de la letra, en mi caso son como 2 hojas antes. 2 de Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, eso es mantener la pureza. No tu idea, no lo que tú crees que Pablo enseñó, sino asegúrate bien que lo que estás enseñando yo te lo enseñé. ¿Cómo lo vas a hacer eso? Muchos testigos que te confirmen eso. Muchos testigos. Mantén la pureza, asegúrate. Y luego que te asegures de que eso es lo que yo enseñé, encárgaselo a hombres fieles. Y ahí está la transmisión. Que sean idóneos para enseñar también a otros. La doctrina de la iglesia no es algo para jugar, no es algo para andar en internet discutiendo con, bueno, ya no hay blogueros, ¿no? Pero youtuberos. Es la doctrina del Señor. Y la doctrina se le confió a los pastores. Ser retenedores de la palabra también implica la defensa de la fe, implica mantener la pureza, la transmisión, pero implica la defensa de la fe. Y acá quiero hacer una aclaración sumamente importante y creo que me corresponde hacerla por el tiempo de iglesia en general, no solo en Argentina, sino en todo el mundo.
me corresponde hacer esta aclaración por el tiempo en el que nos toca vivir. Todos y cada uno de nosotros debemos defender la fe. ¿Amén? Todos debemos defender la fe. Pero no a todos se nos mandó defender la fe de la misma manera. ¿Ok? Entonces, no sé, ¿Eric tiene que defender la fe? Sí, pero Eric no defiende la fe como un pastor se le mandó a defender la fe. ¿Me explicó? Yo también defiendo la fe. En lo que se refiere a puntos doctrinales y ataques contra la fe, son los obispos pastores los encargados de debatir y de asegurar la transmisión de la fe. Son los pastores los que definen qué enseñó la iglesia, lo que definen la doctrina apostólica. Son los obispos, pastores, no toda la iglesia. Yo sé que esto puede sonar un poco, porque a mí me encanta publicar en Facebook, ¿no? Y me hace sentir un defensor de la fe, ser un... Pero no, son los pastores los retenedores de la fe. El resto de la congregación defiende la fe, pero no discutiendo por Facebook, ni entrometiéndose en debates doctrinales, ni condenando a todo aquel que no piense como ellos, sea de otra congregación, de otro país o de la misma congregación. El resto de la congregación defiende, vuelvan a Tito, no sé si están en Timoteo, vuelvan a Tito, el resto de la congregación defiende la fe desde su lugar. ¿Cuál es el lugar? ¿Cómo defiende la congregación la fe? Lean conmigo el capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo defiende la iglesia la fe? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Cómo defienden las mujeres la fe? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Cómo defienden las jóvenes mujeres la fe? Aprendiendo desde las maestras del bien a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Amén? ¿Mujeres jóvenes? No escuché ni una. ¿Cómo defienden las mujeres jóvenes la fe? Aprendiendo a ser prudentes, no esas que explotan y ¡oh, qué bueno, siempre! Tranquilo, emoción, para un poco, ¿no? ¿Cómo defiende la mujer la fe? Aprendiendo a ser prudentes, dice el versículo 5, castas, cuidadosas de su casa, no debatiendo por Facebook, sino cuidando su casa. Aprenden a defender la fe siendo buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ven cómo defienden la fe la congregación? Los jóvenes, ¿cómo defienden la fe los jóvenes varones? A ser prudentes, aprendiendo a ser prudentes. Algo que caracteriza a nosotros, los jóvenes, es lo hago. Después veo cómo pago, qué sé yo, no sé, yo compro. Y eso es síntoma de inmadurez. No importa, después ya vemos. Ya. Si no los compras ahora, ¿cuándo? ¿No? Eso es síntoma de inmadurez. Y los jóvenes defienden la fe siendo completamente lo opuesto a este mundo. Prudentes, que piensan, oran, no toman una decisión basada en la emoción. No me gustó cómo me trataron en el trabajo, renuncio. Che, pero tenés que pagar tu alquiler, tenés que pagar todo. No, bueno, el Señor me sostendrá. ¿Es eso fe? ¿O es ser un joven imprudente que está blasfemando la fe? ¿Qué piensan? ¿Cómo los trabajadores defienden la fe? Bueno, sujetándose a sus amos, dice el versículo 9, agradando en todo y no siendo respondones. Wow, eso vaya que es difícil, ¿no? Más en Argentina, que es la tierra del sarcasmo, la tierra de la respuesta, ¿no? ¿Cómo defienden los que están en relación de dependencia la fe? Siendo fieles en todo, no defraudando en nada, fieles. ¿Cómo defienden los que son dueños de empresas, como todos ustedes aquí? La fe está en otro pasaje. Los amos traten bien a sus siervos.
recuerden qué cosa, que hay otro encima de ustedes. Así defiende la fe la iglesia. En otras palabras, cuando un jovencito o una jovencita está todo el día estudiando teología, pero descuida la casa, no está agradando al Señor, está blasfemando la fe. Wow. Cuando un jovencito varón se cree defensor de la fe porque leyó ciertos libros de doctrina, vio 5 videos de YouTube de algún tema por ahí, cuando ese jovencito se enreda en debates, critica a otros, cuestiona la enseñanza de sus pastores, ese joven está blasfemando la fe. Ese joven no es defensor de la fe. Cuando ese joven se cree defensor de la fe porque sube videos hablando de un falso maestro, y digo falso maestro porque ahora ya no se ataca a Cash Luna, Maldonado, Ronnie Chávez y no sé, Otoniel Font, no sé, soy de la vieja escuela, no sé qué falsos maestros hay ahora. Ahora se ataca a todo aquel que no coincida conmigo. Ya no es la defensa de la fe, es si no está de acuerdo conmigo, le hago un video y punto. Si este cree en la vacuna, descalificado, y empiezo a hacer videos en contra de este pastor que cree en la vacuna. Y me creo defensor de la fe. Ese jovencito que habla entonces contra falsos maestros, según su opinión, no está defendiendo la fe, está atacando la iglesia, y mucho menos si ese jovencito no es prudente como manda hacer la Biblia. Si no es lo que la Biblia le manda hacer y se pone a hacer algo bueno por el Señor, no agrada al Señor. Es orgullo en acción, porque el Señor te mandó a hacer esto, no esto. ¿Lo pueden ver? Entonces todos defendemos la fe. Los pastores de una forma y la congregación de otra forma. Rápidamente, vayan a Hechos 15 y acá creo que queda todo ya definido para que digan, no, bueno, esa es la opinión de Nico porque, qué sé yo, él sí puede debatir y yo no. Hechos 15, el primer concilio de Jerusalén. Pablo va a Jerusalén con Bernabé porque había algunos judaizantes en la iglesia de los gentiles diciendo se tienen que circuncidar para ser salvos. Debate teológico. ¿Se tienen que circuncidar? ¿Son necesarias las obras de circuncisión para ser salvo? Unos decían que sí, otros decían que no. Entonces subimos a nuestra autoridad. Vamos a los apóstoles. Es impresionante la humildad de Pablo, ¿no? Va a los apóstoles que fueron apóstoles antes que él. Y llegan a Jerusalén, en el versículo 2, al final del versículo 2, leamos el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con estos judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, ¿y a quién más? Los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿A quiénes son enviados? A los apóstoles y ancianos. Versículo 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos, miren por quiénes fueron recibidos, y hay distinción, hay 3 grupos, por la iglesia, que serían ustedes aquí ahora, los apóstoles, que no es nadie de aquí, y los ancianos. ¿Quién es? Okay, sí, el obispo, sí, es eso, ¿no? Bueno, no lo querían decir, pero yo, o sea, de la iglesia no hay apóstoles, el pastor. Entonces llegan, lo reciben todos, pero inmediatamente ellos comienzan a contar, ¿no? Y dice, y refirieron todas las cosas que había hecho con Dios. Ellos estaban contando milagros y es increíble la salvación, pero estos que estaban con, no, quieren tener la atención, todo, interrumpen y dicen, pero algunos, versículo 5, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, se estaban hablando de todas las cosas espectaculares que hizo Dios, y estos que conocen esas personas que están esperando ahí. O sea, están hablando de fútbol, pero él sí, pero el fútbol se va a acabar porque la tribulación el rapto es antes de la tribulación. Estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué quieres meter tu debate teológico donde no va? Bueno, así estaban estos. Ellos estaban contando, hicimos milagros, se abrieron iglesias, derrotamos a Satanás, y se levantan en el versículo 5 la secta de los fariseos que habían creído, diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y ahora, de 3 grupos que habían recibido a Pablo y a Bernabé,
se resume a 2. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles, ¿y quiénes más? Y los ancianos para conocer este asunto. Y ellos se ponen a discutir de doctrina. Versículo 7. Después de mucha discusión, ¿sí? No es que se tiraban ahí con la Torá, ¿viste? No. O sea, estaban hablando bien, o sea, discutían, ¿no? Pero fíjate lo otro. Ellos discuten la doctrina y mantienen la pureza de la iglesia. Después de toda la discusión que están en los versículos desde el 7 hasta el 21, miren lo que dice el 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Y una vez que ellos definen, lo transmiten a la iglesia. Con toda la iglesia, elegir a ellos varones, qué sé yo. ¿Lo pueden ver? Ellos defienden la fe así. La iglesia es espectacular, pero tienen otra función. Yo también soy iglesia y mi función dentro de la iglesia es defender la fe como se le manda al pastor. La función de ustedes es defender la fe como se les manda a ustedes. ¿Amén o no amén? Uno puede estar preguntando, bueno, ¿qué hacemos con todos los seminarios de mujeres que planeábamos hacer? Hablen con su pastor. Mucho de lo que hoy se ve como defensa de la fe no es más que rebeldía a Dios y en muchos casos termina dañando la propia iglesia. No solo porque no es el orden del Señor, sino que por su celo, entre comillas, por la fe, terminan criticando y menospreciando a los pastores e incluso a sus propios pastores. Entonces la iglesia tiene un orden y se le confió a los obispos mantener la pureza doctrinal. Por eso, 2 de Timoteo 1:13, Pablo le dice a Tito, un pastor, obispo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Tú retén las palabras, tal como yo te las enseñé. Por esa razón, los pastores son los encargados de la enseñanza de los domingos y de los estudios bíblicos. Vuelvan a Tito, están en Hechos, no sé si volvieron, yo me quedé en Hechos. Los pastores son los que enseñan. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 1 de Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú, Tito, tú enseña. Ahora, defender la fe, ser retenedor de la palabra, implica también la corrección pastoral. Por eso, en el versículo 5, vayan al versículo 5 de Tito 1, por esta causa te dejé en Creta para que tú, pastor Tito, corrigieses lo deficiente. El trabajo pastoral también involucra la exhortación, versículo 9. Ellos son retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza. Los pastores tienen la autoridad de la reprensión dura. Miren lo que dice el versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto tú, Tito, repréndelos duramente. Los pastores tienen la autoridad de tapar la boca. Eso dice en el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. En este pasaje está hablando de los falsos maestros, no de ustedes. Santi, soy pastor. No. El contexto aquí inmediato está hablando de esos pastores, pero son el pastor el que defiende el rebaño con la doctrina. El pastor es el que sale a la batalla con la doctrina. Los pastores son los encargados de la corrección y si no hay arrepentimiento, tienen la autoridad de la excomunión de la iglesia. Miren lo que dice Tito 3, vayan una hoja más adelante, Tito 3:10. Pablo le da esta orden a Tito, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Es muy fuerte lo que dice, deséchalo, ya está, deséchalo. Sabiendo
que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¡Wow! Los pastores están a cargo de eso. Hoy en día casi la excomunión es tan despreciada la iglesia hoy en día, pero tan despreciada que si uno lastima el cuerpo de Cristo en una congregación y es excomulgado, no pasa nada. ¿Qué hacen? Me voy a otra congregación, porque desprecian la iglesia. Si a alguien no le gusta lo que el pastorado le ha dicho, y bueno, está claro que el pastorado no entiende. ¿Qué hago? Me voy a la otra iglesia. Eso no es seguir al Señor, eso es despreciar la iglesia del Señor. Lamentablemente ya no hay divisiones, o la mayoría de las divisiones en las iglesias ya no son por una falla moral en el liderazgo o por desviación de doctrina. Las divisiones se hacen por pensamientos personales, posturas personales. ¿Sujetarme al pastor? ¿Y qué pasa si yo no veo esto? Es terrible el desprecio que hay a la iglesia del Señor. Es terrible. Si me sacan de acá, no pasa nada. Me voy a la otra iglesia donde sí me reciben y a los 3 meses subo una foto diciendo soy parte de esta congregación y estoy en un ministerio. Yo sirvo al Señor. Pasa que allá no me entienden, acá sí. ¿Saben cómo se llama eso? Desprecio a la iglesia de Jesús. Pero aunque la excomunión casi ahora es como, bueno, no importa, me voy a otro lado, mantiene la pureza de la iglesia. Yo no soy responsable de lo que hacen otros pastores, yo soy responsable de acá. Todo esto, corregir, exhortar, reprender duramente, tapar la boca a los falsos maestros, la corrección y si no hay arrepentimiento, la excomunión, todo eso lo hacen con la palabra de Dios. Por eso todo eso implica ser retenedor de la fe. Estoy guardando la fe de estos ataques, de afuera o de adentro. De manera que cuando el pastor cumple con su trabajo, lo hace porque el Señor le confió velar por sus almas, según Hebreos 13:17. Cuando tu pastor te enseña o te exhorta o te corrige, debes recibirlo como una bendición del Señor. ¿Por qué? Porque al hacerlo está velando por ti. No solo tiene que orar en su habitación por mí y dejarme que yo vea lo que hago. No. El pastor vela por ti. Cuando te corrige, te habla, te exhorta, te aconseja, debes tomarlo como una bendición del Señor. Por eso, otra vez, los pastores no somos tus enemigos. Yo no soy sus enemigos, yo los amo. Esperaba un yo también, pero bueno, está bien, no pasa nada. Mentira, broma. Los pastores son el medio que Dios determinó para ayudarte a madurar en la fe. Desprecias el medio, te mantienes en adolescencia espiritual. ¿Qué es lo que caracteriza a los adolescentes? Que no saben nada y creen que sí saben. Entonces se lo ve al adolescente, mamá, vos no entendés la vida ahora, ¿pero qué, nací hoy? O no, mamá, pero vos no entendés cómo es las cosas. ¿Sí? Eso es lo que caracteriza a un adolescente. No, mamá, no, son otros tiempos. Allá, cuando estudiabas con Sarmiento, no es lo mismo que ahora. ¿Qué caracteriza al adolescente? El desprecio a la autoridad. Yo ya soy grande, no, ¿por qué? Bueno, mantenete solo, adolescente. Anda a trabajar, paga tus cuentas, alquila tu casa. ¿O no? No sé cuántos adolescentes hay acá, estoy mirando a 2, 3, no sé si miran todos los padres, están codeando así. ¿Sí? Entonces, cuando vemos un miembro de la iglesia de 5, 10, 15, 20 años diciendo, no, qué sé yo, no, pero sí, porque adolescente, desprecia la corrección, necio, dice Proverbios. Menosprecia a sus pastores, adolescente. Cree que sabe, pero no sabe nada. Ellos son el medio que Dios determinó para que seas edificado en la fe.
no soy tu enemigo. Por eso la catequesis Missio afirma: cada miembro debe considerar a sus pastores como el medio que Jesús le dio para ser hecho discípulo de Jesús. No uno de los medios, el medio que Jesús dio para su vida. Ellos son los que deben velar por la iglesia, Hechos 20, 28. Ellos son los que deben velar por la doctrina, 1 Timoteo 4, 16. Y ellos deben velar por sus almas, Hebreos 13, 17. Toda esa autoridad, hermanos, todo ese gobierno, esa administración, esa responsabilidad sobre la iglesia se les confió a los pastores para tu edificación. Y es importante que lo veas así. Si no lo ves así, nunca vas a crecer en la fe. Y estás peleando contra Dios. Es importante que lo veas así, porque no vas a dar fruto si resistes a los pastores que el Señor puso en tu vida. Y con eso me refiero a los pastores de carne y hueso, no un pastor de YouTube. ¿Ok? Oh, qué bueno que el Señor me cruzó con John McIntosh. Sí, bueno, pero no es tu pastor. No, pero él enseña tal cosa. Oh, congrégate con John McIntosh, entonces. No pasa nada. Pero tienes que ser fiel en la congregación donde el Señor te puso. Amén. ¿Sí? Estoy re asustado. Salgo ahora para hacer ayuno toda la semana. Estoy re asustado. 2 amén recibí de Manu y de Javi en toda la predicación. Si resistes a tus pastores, nunca podrás dar el fruto que el Señor espera para tu vida y estarás desagradando al Señor. Ser pastor es un trabajo serio y peligroso. Sumamente peligroso. Por eso Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Sin embargo, la tarea me fue encomendada y a cada pastor le fue encomendada la tarea, y según 1 Corintios 4:2 se espera de ellos fidelidad. Ahora, hermanos, sabiendo todo lo que implica ser pastor, su posición, su peligro delante de Dios, ¿no orarías por tus pastores con más fervor, pasión y dedicación? Sabiendo todo lo que el pastor implica para tu alma, ¿no orarías por ellos? O por él, en este caso, por ahora. La idea es que haya más pastores acá. Dios bendice tu vida por medio del trabajo de los pastores. Ese es el orden de la iglesia.